Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. De aquí, desde su rincón de la apologética católica, les saluda su hermano en Cristo, Franz Hidalgo, para traer hoy un nuevo tema. Un tema hermoso, hermoso. Es que a mí me gusta cuando hablamos del amor de Dios. Este tema se ha titulado ¿Por qué Dios se hace carne y sangre? Más conocido como la encarnación del Hijo de Dios, un misterio que vamos a tratar de conocer. Sí, en el Catecismo de la Iglesia Católica tenemos citas desde la 456 hasta la 483 sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos a transcribir tal cual los numerales del 456 al 460, no sin antes sugerirles, lean por favor todo el resto de este capítulo, porque es muy hermoso. Recuerde que el Catecismo nos va explicando a nosotros qué es lo que la Iglesia cree sobre los diferentes temas. Y en este caso vamos a empezar con el 456, que dice: con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Esto lo leemos en la primera de Juan, el capítulo 4, verso 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo, en el verso 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Éramos esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Palabras de San Gregorio de Niza en Oratio Catequética. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan 4:9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Famoso que todos conocemos, Juan 3:16. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mis yugos y aprended de mí, dice Mateo 11:29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y esto lo afirma Lucas en el 14:6. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, recuerdan el pasaje, ordena escucharle. Marcos 9:7. Y hay una referencia de Deuteronomio 6, 4 y 5 por si quieren buscarla. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la nueva ley. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, según nos revela Juan 15:12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo, que lo leemos también en Marcos 8:34. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, segunda Pedro 1:4. Y esto es muy importante y vamos a irlo tocando. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, hijo de hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. San Irineo de Lyon, en su documento Adversus Hereses 3:19 y 1. Y si agregamos, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, y eso ya lo dijo San Atanasio de Alejandría. Pues bien, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza. ¿Para qué?
habiéndose hecho hombre, hiciese dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino, en su oficio de la festividad del Corpus, en el primer nocturno, la lectura 1. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, y como hemos visto, basado específicamente en las Escrituras y en algunas citas de los padres de la patria. Este último párrafo a algunos no les gusta. Algunos hermanos se habrán asustado o podrán decir herejía, pero eso lo vamos a tocar más tarde. Ahí lo podemos leer, que esto lo dijo Pedro en la primera carta, pero luego lo retomamos. Ahora bien, Dios quiso hacerse uno de nosotros, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo expresa la palabra. Esa humanidad se torna importantísimo para nosotros, la humanidad de Cristo. Aunque tenemos claro que Cristo es Dios, también sabemos que es hombre. Y vamos a ver, dice que nació de mujer. Mateo, todo el capítulo 1 de Mateo, el capítulo 2 de Lucas, ahí nos confirma que nació de mujer, de la Santa María Virgen. Él sentía hambre como nosotros. Podemos leer algunas citas en Mateo 4:2, en Mateo 21:18. Jesús dormía, lo especifica en Lucas 8:23. Experimentó la tentación en Mateo 4, del 1 al 11, cuando el mismo diablo con las Escrituras, como hacen muchos hermanos, a querer comprobar con las Escrituras, pues también Jesús fue tentado. Al igual que cualquiera de nosotros, podía sudar. Esto también lo indica Lucas en el capítulo 22, versos 43 y 44, y sangrar. Recordemos cuando le atravesó la espada, que brotó sangre de su costado. También mostró emociones humanas, incluyendo el enojo, Marcos 3:5, la alegría en Juan 15:11 y el pesar en Mateo 26:37. Pero en Hebreos 4:15 vamos a leer, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí podemos analizar que a pesar de que es un hombre con todas las características y similitudes a ti, a mí y a cualquier otro, simplemente nos enseña que en todo fue igual, pero no cayó en la tentación del pecado. Tú puedes ser tentado, ¿y cuántas veces hemos caído en la tentación? Jesús no. Pues con el pecado de nuestros primeros padres habíamos perdido la amistad con Dios y se había cerrado el camino al cielo, lo que llamamos el pecado original. Pero Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre para salvarnos, reconciliándonos con Dios, porque repetimos la famosa que todo el mundo conoce, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en la primera de Juan 4:9, aunque tengamos que repetir, es importante meternos en la cabeza, en esto se manifestó el amor de Dios, que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo, para que vivamos por medio de Él. Leemos en Corintios algo muy hermoso, en la segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Podemos ver cómo todo lo que hace Dios lo hace por amor, mas se hace hombre porque nos ama. En primer término, porque además se pone de ejemplo, como vivimos, hecho igual que nosotros, pero también para mostrar su sacrificio para el perdón de los pecados. Es ejemplo y se sacrifica para que tus pecados, mis pecados y los pecados de todo aquel que se entrega a Cristo sean perdonados. Hace real su muerte. Entonces recordamos en Hebreos 9:22 que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Por eso es que en los sacrificios en el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal y su sangre era la que se usaba para el perdón de los pecados. Por eso tenía que hacerse hombre, porque con su sangre nos purificó, nos limpió para hacernos seres celestiales, puros, limpios, hacernos como dioses. Ojo, no dije que somos dioses, sino que nos hace como dioses, pues compartimos su divinidad, como antes se expuso. Mas no termina ahí. Hay algo más que se hace necesario dejar claro, y que es a su vez que Él muere por nosotros en la cruz. No era suficiente, y Pablo nos lo indica en la 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Les invito a que leamos todo el capítulo, pero aquí me quiero detener en el verso 17, que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, si podemos entenderlo, el amor de Dios es infinito, tanto que no se desvela por lo que es. Lean Filipenses 2:6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si no muere, no hay resurrección. Sin sacrificio de sangre no somos redimidos. ¿Por qué encarnarse? Para mostrarnos su amor, su ejemplo, para redimirnos y hacernos hijos de Dios, así como Él fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Al estar con Él compartiremos la gloria que por el pecado nos apartó de Dios. En Juan 17:22 nos recordamos lo que dijo Jesús. Antes de eso decía que todos seamos uno, y agrega: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Hermanos, aunque suene trillado, aunque lo hayamos repetido no sé cuántas veces, yo no me canso de pensar y meditar en la pregunta con que inicié este tema: ¿por qué Dios se hace carne y sangre? Por amor. Entendamos que es el amor. Gracias, hermanos, paz y bien. Desde el Rincón de Apologética Católica, Franz Hidalgo, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hasta luego.